empecé yo. No hace falta calculadora porque esto es tomar apuntes. Buenos días, chicos. Ayer, les mandé, no, el lunes en realidad, les mandé este apunte para que ustedes lo leyeran para hoy, así que hoy va a ser un desarrollo rápido de esto. En el segundo módulo vamos a trabajar con análisis matemático, aplicando todo esto que está acá y empezando a trabajar con un programa que es el GeoGebra, donde van a empezar a graficar ustedes. Los que estén presentes van a graficar acá con su celular y los que no, la semana que viene lo harán acá en el aula. El día viernes, aquellos que nombré me deben un recuperatorio, entre ellos Ailén, tienen la posibilidad el viernes de hacerlo tipo cuestionario al último. Y este tema ya arranca para el tercer trimestre, para la primera evaluación del trimestre, que va a ser seguramente a fines de septiembre, para el cumpleaños de Lara, que es el 24. Así que bueno. ¿Miércoles cae? Viernes. Ah, justito. Tremendo, justito cae viernes. Entonces, Delfina, por favor, ¿puedo dar clase? Gracias, Delfín. Análisis matemático tiene que ver con todo lo que le pasen a las funciones matemáticas. Entonces, para poder recordar viejos tiempos, yo voy a hacer un repasito previo, que no lo creo necesario porque ustedes vienen estudiando al día que se acuerdan. Así que vamos a ver qué es lo que se acuerdan de todo eso. De a poco vamos a ir haciendo preguntas, así que por favor estén atentos que esto no tiene nada que ver con lo que veníamos trabajando hasta la clase anterior. A la burbuja que estuvo la semana pasada, que me pidió para poder decorar, les voy avisando que no tienen más permiso porque solamente pusieron 2 nombres desde el día que yo me fui. Es una vergüenza, mirá ahí. Silencio, por favor. Sofi, Mili, Vico, Flor, Juli, Martín y Negra. No hicieron nada. Por supuesto que esta burbuja tampoco va a hacer nada. Así que bueno, mañana sí traigan. Primera cuestión. El primer tema de análisis matemático que vamos a ver se llama análisis de funciones matemáticas a partir de gráficos. No vamos a dedicarnos a hacer la gráfica, sino que seguramente la gráfica ya venga hecha. Ahí les deje de pedir turno. La gráfica ya venga hecha, ¿sí? Está pidiendo turno con la profesora particular desde que llegó. ¿O no? Ailén, por favor. Muy bien, listo, va a tener que estudiar. Así me gusta, que tienen que estudiar sola. Entonces la primera pregunta, si nosotros vamos a trabajar con análisis de funciones, es recordar que era una función cuya simbología era que f de x es igual a y. Para no demorar y hacer preguntas que quizás no tengan muchas respuestas, la pregunta sería ¿qué es una función? Entonces yo me tomé el trabajo de definirlo yo directamente. Y decimos que una función es una relación entre dos variables. ¿Está? Una primera de ellas que se llama variable independiente y una segunda que se llama variable dependiente. Esa flecha que está ahí es la relación que existe entre ellas, pero que tiene que cumplir 2 condiciones. Esta variable independiente, todos los valores que estén formando parte del eje X, tienen que tener valores en Y. Y además de que tienen que tener valores, cada uno de ellos tiene que tener un solo valor. Entonces acá aparecen en la definición 2 palabras importantes que ustedes siempre que definan funciones tienen que entender. La primera parte que dice acá, una relación entre 2 variables, eso va a aparecer siempre. Pero lo clave de esto es que ustedes puedan decir que para cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda. Entonces, eso que está subrayado en azul es la característica de lo que es una función. Pero cuando entramos en análisis matemático, eso necesita un poco más de ser más estricto. O sea, no es que yo tengo 2 funciones y porque se relacionan ya es una función. Se tiene que cumplir que para cada valor de x exista un único valor de y. Bien, eso recibe 2 nombres en un análisis matemático y lo escribimos de la siguiente manera. Acá empezamos a trabajar con símbolos también. A ustedes que por estar en sexto año ya van a tener un lenguaje preciso. Acá dice que la función f verifica que va desde a hasta b. ¿Es una función? Sí y solo sí. Se cumple. Y lo que dice ahí. ¿Quién se anima a leérmelo? Ahí dice.
Así nos vamos a empezar a manejar ahora en análisis matemático con definiciones con símbolos, para no escribir tanto. Ahí dice que para todo X que pertenece al conjunto A, existe un Y que pertenece al conjunto B, tal que la función de X es igual a Y. ¿Cómo dijo, señorita? Eso está relacionado con el primer cuadrito que está recuadrado hacia arriba, que se llama, en matemáticas recibe un nombre en particular, se llama existencia. Entonces, el primer cuadrito que nosotros pusimos allá, que yo recuadré de color rojo, donde dice cada valor, está relacionado con esta definición y dice existencia. El segundo cuadrito que aparece ahí está relacionado con otro símbolo. Ahora lo vamos a leer un poquito mejor a eso para que ustedes vean. Este es un poquito más lindo. Ahí dice que para todo X que pertenece al conjunto A, para todo Y, Z que pertenece al conjunto B, se verifica que si la función de X es igual a Y y la función de X es igual a Z, entonces Y tiene que ser igual a Z. Claro. Y eso, ¿cómo? Claro. Muy bien, Martina. Ahora lo va a explicar Martina para el grupo. Son iguales. ¿Cómo, doña? Ajá. Bueno, ya va, un minuto, por favor. Si ustedes me acaban de escuchar, yo dije recién que lo iba a explicar en un ejemplo, pero tranquilos. Entonces, ¿cómo puedo definir una función? Con esto que está en azul, diciendo que es una relación entre dos variables que cumple existencia y unicidad. Esa sería la definición más simple y concreta, pero tengo que saber explicar qué significa existencia y qué significa unicidad. Ustedes no tienen que saber esta definición, yo la escribo para que ustedes lo tengan, aquellos que vayan a hacer algo con números, esta definición va a aparecer. ¿Está? Entonces, para que vean lo fácil que es esto, quiere decir lo siguiente, lo vuelvo a leer y lo volvemos a hacer entre todos. ¿Qué es existencia? Para todo X que pertenece al conjunto A, existe un Y que pertenece al conjunto B, tal que la función de cada X va a ser igual a Y. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el primer conjunto, donde están las variables independientes, hay 50 valores, esos 50 valores tienen que estar relacionados con el segundo. Por eso acá dice cada valor. No puede quedar nadie libre. ¿Se entiende? Entonces, yo miro mi primer conjunto. Hay en el eje X, habla de los números positivos. Todos los números positivos tienen que estar relacionados con alguien. Eso significa existencia. ¿Estamos? ¿Y qué significa unicidad? Leemos esto en símbolos. Que para todo X que pertenece al conjunto A y para todo Y que pertenece Y, Z, que pertenece a B, se verifica que si la función de X es igual a Y y la función de X es igual a Z, entonces Y es igual a Z. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, si X, que pertenece al primer conjunto, ¿está? Que se llama, esta parte que está acá, para todo, ¿ven esa A para arriba, como le dicen ustedes? Eso significa para todo. ¿Y qué quiere decir? Que no puede quedar nadie libre acá. Entonces, para todas las X que están en el primer conjunto, la existencia era que tuvieran relación con alguien del segundo. ¿Pero qué es la unicidad? Que esa relación la tengan con un solo elemento. O sea, si yo tengo una X que está relacionada entre el 5 y el 8, ese 5 no puede estar relacionado con un 10. ¿A qué va esto? Vamos a un ejemplo numérico. Ustedes vienen al colegio a estudiar. Ese estudio que ustedes desarrollan interno para poder crecer y ser el día de mañana personas con un conocimiento adquirido y capaz de defenderse en cualquier circunstancia de la vida, ¿está? Sexto B viene a estudiar. De acuerdo a su estudio, existe un número que les da el rendimiento, que sería la evaluación que tienen. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál sería la función? La nota que me saqué. Entonces, todos ustedes son evaluados y todos ustedes tienen una nota. ¿Está claro? Eso sería la existencia.
Ahora, cada uno de ustedes, por ejemplo, yo cuando me dan la libreta o el informe, no sé cómo se llama ahora, yo tengo 2 notas en historia, tengo 2 notas en matemáticas, tengo 2 notas en educación física, tengo una sola en cada una. Entonces, eso indica unicidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo, claro, todo valor, todos los alumnos de sexto B son evaluados y cada uno de ellos tiene una única nota. Sí, Lautaro. En la fórmula que aparece unicidad. Sí. Muy bien. En este caso te está diciendo que si yo tengo una X en el primer conjunto y resulta que en el segundo conjunto tengo una Y y una Z, 2 elementos cualquiera, ¿qué va a pasar? Si la X está relacionada con la Y y la X está relacionada con la Z, eso es porque las dos tienen que ser iguales. Por ejemplo, y lo vamos a poner en un ejemplo para que a ustedes les quede claro, y muy buena su pregunta. Esa es la pregunta de un alumno comprometido. Muchas gracias. El profesor ni escuchó la pregunta. Ah, bueno. La pregunta, muy bien, muy bien. La pregunta que hizo Lautaro fue, ¿por qué acá abajo en la definición aparecía una Z? ¿Y qué cumplía esa Z? Entonces, miren, esto es así. Primer conjunto se llama A. Segundo conjunto se llama B. ¿Qué es eso, un huevo? Cuando nosotros, no voy a prestar atención y perder tiempo, en mi época decían no gastes pólvoras en chimangos, pero no sé qué quería decir. Pero usted que lo negocia ya Por ejemplo, yo tengo 3 elementos. No importa, lo tomo como de quien viene. Esos 3 elementos, sí o sí, tienen que estar relacionados con aquel. ¿Está? Sí o sí, no puede quedar ninguno libre. Eso se llama existencia. En el primer conjunto no queda nadie libre. ¿Qué significa unicidad? Que cada uno de ellos va a estar relacionado. Acá va a haber un I, después otro que se llama I sub 1, otro que se llama I sub 2. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla unicidad? Que esta X esté relacionado con uno de ellos, que esta otra X esté relacionado con otro de ellos, y que esta X esté relacionado con otro de ellos. Eso significa unicidad. ¿Está? Profe, Sí, señora. ¿a qué te referís con relacionado? Que de acuerdo a lo que vos estudiás es la nota que tenés. Por ejemplo, para el ejemplo que pusieron ustedes. Si vos no estudiás tendrías que salir mal, si vos estudiás tendrías que salir bien. Ponele. Ahí entendí. ¿Entiendes? Entonces, acá está Lautaro, mirá tu pregunta. ¿Qué pasa si esta X que está acá abajo, que está relacionada con la Y, resulta que vos te das cuenta que también está relacionada con la Z? No sería una función. ¿Cuándo sería función? Solamente si la Y es igual que la Z. Por ejemplo, en la nota de la libreta en matemática, y acá la explicación está puesta justamente porque yo a los directivos en la planificación le pasé que la nota es una función en matemática. Por eso, como no saben lo que es una función, lo jodí. Ustedes tienen 2 notas de matemática. Matemática y taller. Pero tienen la misma nota en las dos. ¿Está? O sea, la nota de matemática define la nota de taller. Entonces, ¿qué estarías diciendo? La I sería la nota de matemática y la Z la nota de taller. Para que sea función, las dos tienen que ser iguales. Hubo una época que tenían una nota en matemáticas y otra nota en taller. Y eso dejaba de ser función. Entonces, como la nota es la función que vincula el conocimiento de ustedes con la aplicación de esos conocimientos en un papel, yo tengo que entender que esa nota tiene que ser única. No puede ser bueno en matemáticas y malo en taller. Porque estamos trabajando lo mismo. ¿Está claro? Entonces, la única vez que de un... Miren, a lo indio la definición de funciones sería, del primer conjunto tienen que salir flechas de todo. ¿Y qué tiene que pasar? Cada uno tiene que tirar una sola flecha. Esa sería una pelea de indios, ¿no? O sea que sí que si hay 4, van a llegar 4 al otro. No, de este lado no me preocupa el primero. Miren, por ejemplo, vamos a hacer esto. A ver si caen en la trampa o si son alumnos que son capaces de pensar. Vamos a suponer que yo tengo 3 elementos acá. Y acá tengo un solo elemento, que se va a llamar I. Y resulta que de este sale una flecha y va para allá. De este sale una flecha y va para la I. Y de este sale una flecha y va para la I. La pregunta es, ese
croquis que yo dibujé allí, ¿es una función? No. Sí, porque sale una flecha de cada Sí. Muy bien, Lara, ¿ves? No, si no va a cumplir 18 años, porque no es solamente una cara bonita, es de adentro de esa cabezota, piensa, no me importa lo que pasa acá, la definición de funciones está acá. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que de todos salieron flechas. ¿Pasa? Perfecto. ¿Y qué más tiene que pasar? Que de cada uno salga una sola. No importa que todas vayan al mismo. ¿Sí? Lo que sí importa es que sale una sola de cada uno. Entonces, esto sí corresponde a una función. Ahora, si de este verde hubiese salido una más para allá, ahí deja de cumplir la existencia, la unicidad. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto es para entrar en calor, es una definición muy teórica. Ustedes ya la vienen viendo las funciones desde tercer año, o sea que esto lo manejan a la perfección, pero estamos siendo un poco más estrictos. ¿Qué es lo que tienen que saber entonces? Que cada vez que hablemos de una función, hay una relación entre dos elementos que cumplen existencia y cumplen unicidad. Ustedes se tienen que, en el vocabulario de ustedes o con sus palabras, definir qué es unicidad y qué es existencia. Muy bien, después que sabemos eso, las funciones las vamos a representar de diferentes maneras. Como dijera alguien por acá adentro, son dos huevos eso. Eso se llama diagrama de Venn. ¿Sí? Un señor alemán que se llamaba Ben Euler, si hablamos en alemán, definió que, ¿ven? Para cada elemento del primer conjunto que se representa por medio de un círculo, existe un único elemento en el segundo. Otra forma, ese no lo ven muchos ustedes, es con la fórmula de una función. O sea, yo les voy a dar el modelo de fórmula y ustedes tienen que saber que eso, ¿qué va a tener? Va a tener un gráfico. Y además, una que vieron en algún tiempo, al principio que empezaron a ver funciones, es por medio de tablas. Para cada x hay un valor de y. ¿Cuáles son las que nosotros nos vamos a preocupar mucho en este año? Porque son las que más les van a preguntar. Las fórmulas y los gráficos. Con estas dos formas de escribir una función, nosotros vamos a hacer el análisis matemático de Elias. Cada fórmula tiene un gráfico particular. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos todo lo que sabemos de antes. No es que el diagrama de Venn o la tabla esté mal, sino que nosotros, en este año en particular, vamos a ir un poco más a lo más estricto referente a fórmulas y referente a gráficos. Muy bien. Ay, Dios. Ay. Zoom, ¿alguna pregunta? Creo que hasta acá no habría que tener ningún inconveniente. Entonces acá es donde nosotros identificamos, miren qué belleza esto. Cada fórmula va a tener su gráfico. Entonces, si recordamos viejos tiempos, ustedes recuerdan que una función polinómica de primer grado tiene ese modelo de fórmula y va a tener una gráfica que es una recta. ¿Cómo? Sí, obvio. Obvio. O sea, ¿Cuál es la función que sigue? Una función de grado 2 o función cuadrática, donde el gráfico era esto, que ¿cómo se llamaba, Delfín, ese gráfico? No, A no se llamaba. ahora estoy pensando. Pará, que estoy pensando tampoco. ¿Cómo se llamaba? Alguien que la acompañe a esta chica, por favor. Empieza con para y termina con bola. Muy bien, eso se llamaba parábola. ¿Está? Esa U, como dicen ustedes, es una parábola que corresponde a un gráfico de una función cuadrática. Cuarto año. Después viene una función de grado 3, que se llama cúbica, Ay, para. y ese tiene un grafiquito parecido a esto que está acá. Después de eso viene una función valor absoluto, que fue la que dieron el año pasado, donde aparecía la X dentro de barritas verticales, y eso en lugar de una U era una B corta. ¿Se acuerdan o no? Sí, muy bien. Después de eso, no importa si no se lo acuerdan, porque ustedes van a tener que manejar. Y si ya te mandé el PDF para que lo tengan. ¿Y todo de vuelta? Ya te lo devuelvo, espera. Que muestro todo y después vuelvo. Racional, ese no lo hemos visto. Fíjense, ¿por qué tienen diferentes nombres? A ver, acá voy a hacer una pregunta a ustedes que son observadores. ¿Por qué cada función tiene un gráfico diferente? ¿O por qué tiene un nombre distinto? ¿Por qué esa se llama racional y la que viene se llama irracional?
las funciones que se utilizan para resolver. Por ejemplo, por las funciones que se utilizan para resolverla. Un poquito más preciso, Lautaro. Me gustó la idea, pero por ahí anda. Dale, dale. Con los elementos que están dentro de la ecuación. Muy bien. ¿Y qué pasa con los elementos que están adentro de la ecuación? Sí, pero ¿por qué esta es racional y es diferente a esta que es irracional? Porque no se llaman iguales. Y ya sé que son distintas, pero ¿qué es lo que... Ay, Dios mío. Olivera, ¿por qué es distinta que Rodríguez? Bueno, son bastante parecidas. En una se divide y la otra. Anda cerca. ¿Cuál era la definición de funciones? Una relación. Relación entre dos variables. Muy bien. ¿Cuál sería la variable independiente? Muy bien. Fíjense lo que pasa con la X, que es la que a nosotros nos va a dar esa respuesta. ¿Dónde está la X en este lugar? ¿Y dónde está la X en este lugar? Acá está en un denominador. Si la X está en un denominador, es una fracción. Por eso se llama función racional. Porque todos los números racionales son los que tienen fracciones. Viejas épocas. ¿Por qué se llama irracional? Porque la X está metida debajo del símbolo de la raíz. Y esos números que están debajo de la raíz se llaman irracionales. ¿Está? O sea, de acuerdo a donde se meta la X, es el nombre que tiene la función. Y acá van a caer y van a decir, mirá, vos, qué capo. ¿Por qué esa función? Ya no vamos a comprar Sune. ¿Por qué esta función se llama cuadrática? Y porque la X está elevada al cuadrado. Me encantó, me encantó. Ah, qué capo. ¿Por qué es lineal? Porque está elevada a la 1. ¿Por qué se llama cúbica? Porque está elevada al cubo. Ay, qué O fácil. sea que Impresionante lo tuyo. el nombre... Muy bueno, me encantó. Es que no es, esto es triste porque no es mío. El nombre de cada función depende del lugar que ocupe la X. ¿Estamos? ¿Cómo se va a llamar una función que esté como un exponente la X? Exponencial. Y que esté adentro de un logaritmo, logarítmica. Siempre les digo desde que comenzamos a dar matemáticas que somos muy creativos los matemáticos. Y esas dos son ese dibujito que está ahí y ese dibujito que está ahí. Ah, buena. A eso ahora es lo que le vamos a hacer el análisis de funciones. Y también vimos las funciones trigonométricas, seno y coseno. Todo ese desarrollo que yo hice teórico, ustedes ya lo manejan a la perfección. ¿Está? Un alumno de sexto año a punto de lograr su título en matemáticas, ya tiene todo este conocimiento de funciones y tiene adquirido cada fórmula con cada dibujito. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan? No importa si lo tienen adquirido. Ailén, Perito. Bueno. Seguimos. Esas funciones que antes nosotros las dibujábamos y por ahí no nos importaba mucho, ahora en análisis matemático, el análisis matemático también es muy creativo el nombre. Es como que te saques sangre para hacerte un análisis. No sirve sacarte sangre y decir, ay, me saqué sangre y le dejé la sangre y no fui a ver para qué. Yo quiero que me cuente a ver cómo estoy de colesterol, glóbulos blancos. Por eso esto se llama análisis y no se llama donación. ¿Está? Si no sería donación de funciones. Estamos haciendo análisis de funciones. Ella tiene que opinar, sí. Yo sé de dónde viene. Vos sabés que yo te voy a decir algo, que yo sé de dónde viene todo eso. Yo después te lo... Bueno. Sí, no. Haceme acordar en el módulo de taller y yo te voy a decir de dónde viene. Mirá la otra como nota, re chuma. Bueno, dominio de una función. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacar un montón de características de cada una de las funciones. En la primera de ellas es el dominio, y ahí está la definición de dominio. ¿Cómo se va a simbolizar y de qué se trata? Fácil. El dominio es lo que le pasa al eje de las X. ¿Está? Pero no es lo que le pasa, porque ustedes me pueden decir, y a la X no le pasa nada. El dominio son todos los valores de la X para que la función exista. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces, de acuerdo a la función que nos den, que hay funciones que no existen. Por ejemplo, la logarítmica. Si este número que está acá fuera un número negativo, el logaritmo no lo puedo calcular. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función logarítmica? Desde el 0 para allá, o sea, todos los positivos. No me sirven los números negativos. ¿Bien?
Eso ya lo saben de las anteriores, pero era para poner un ejemplito nada más. Entonces, el dominio, todos los valores con lo que cuento. Si a alguno le gusta el deporte, los jugadores que tengo para salir a la cancha. ¿Está? A algunos le faltan jugadores, otros tienen todo el equipo completo. ¿Está? Hasta suplentes tienen algunos, pero los que salen a la cancha son los jugadores que pertenecen al dominio. Codominio, todos los valores que va a tomar la función. O sea, todo lo que le pasa al eje Y. No es condominio. No, Goya City quiere decir condominio, diga condominio, no hay ningún problema. Yo le voy a preguntar, está muy bien, condominio es cuando vos tenés algo, un bien con alguien más. Muy bien. Pero dentro del codominio, que es todo el eje Y, está lo que se llama la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es una parte de ese eje Y donde está el gráfico. Por ejemplo, si yo voy un poquito hacia atrás, en esa función seno, el codominio sería todo el eje Y, pero la imagen solamente va a estar entre -1 y 1. ¿Ven? De todo el largo que ocupa el eje. ¿Miró? Dios mío. Yo no sé cuándo vuelvan todo lo que va a hacer esto. ¿Ven? La imagen de la función va a ser solamente ese tramo que está ahí. Mientras que el codominio es todos los valores posibles. ¿Por qué desapareció despacito? Porque es una nueva función de Zoom, porque compramos Zoom Premium. Entonces vos entras acá Faltaban 2 clases nomás. y haces así, mirá. Un premio recién. No, yo no, la escuela me lo compró. Yo suelto eso y ahí se empieza a borrar. Dios mío, lo que es. Ay, un año, Fabián, te queda. Bueno, seguimos. Está claro hasta acá. Después los voy a extrañar, pero por ahora... sí los voy a extrañar. Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. 3 valores importantes. Cállese, Martina. Dominio, codominio e imagen. El codominio y la imagen no son lo mismo, pero están sí sobre el mismo eje. Por ejemplo, hoy en la clase de matemática el dominio sería sexto B. El codominio serían los alumnos de sexto B y la imagen serían aquellos alumnos que están presenciando la clase. Hay gente que no está en la clase, esa gente está fuera. Está en el codominio porque es de sexto B, pero no está en la imagen porque no está participando. Qué bárbaro. Ejemplos resueltos. 2 gráficas. Olé. ¿Cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es la imagen de cada una de ellas? Chicos de Zoom, cuando se corte, nos volvemos a conectar. Quedan 3 minutos. A las 1:30 nos volvemos a conectar porque tengo que ir a buscar un alargador porque esto se corta en cualquier momento. ¿Cuál es el codominio en cada una de estas funciones? Miren, esta función que está acá. Viene de allá abajo, sube, baja y vuelve a subir hasta allá arriba. En las 3 características, el dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque valen todos los valores de X y valen todos los valores de Y. En este caso coincide el codominio con la imagen. En la segunda función, el dominio van a ser todos los reales, porque no está cortada en ningún lugar. Por ahora le vamos a llamar cortada, después le vamos a dar otro nombre. El codominio también son todos los números reales, porque puede valer cualquier Y. Pero la imagen de esos números reales va a ser desde 0 para arriba. Y en lugar de decir para arriba en matemáticas, decimos desde 0 al infinito. ¿Se entiende, no? ¿Ven? Cualquier valor de la Y me sirve, pero para este gráfico, el dibujo de acá no pasa para abajo. Entonces el gráfico va de acá para arriba. Todos. Porque de este lado, Eileen, la función está. Y de acá para allá, la función. ¿Se entiende? Muy bien. Estos son muy simples de ver. Vamos a ver uno un poquito más intenso. Por ejemplo, eso que está ahí. Esa función se llama hipérbola. Fíjense algo. ¿Hay algún valor del eje X donde esta función no cruce? Muy bien. En el 4, esta función no cruza. Fíjense, por ese lugar nunca lo toca la función. Entonces, ¿cómo escribo el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los reales, lo más fácil es escribirlo así, miren, menos el 4.
porque el 4 no sirve. Bien, ya se están peleando porque ni ellas se soportan. Ahí están. Esto se está poniendo bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la imagen cuál sería? El codominio van a ser los reales. ¿Y la imagen? ¿Todos los valores de i están sirviendo a esta función o hay alguno que no sirve? El 2, muy bien. Ese número 2 no sirve. ¿Por qué? Porque nunca toca la función, no hay valores de i. Entonces, ¿cómo se escribe la imagen? Todos los reales menos. Porque son todos los valores de los ejes. Cualquier número vale menos el 2. Los reales son los números que están representados en cada eje. Todos. Pero en el caso del eje X, el 4 no sirve. Y en el caso del eje Y, el 2 no sirve. Mediante límites, vamos a demostrar que eso después se llaman asíntota vertical y asíntota horizontal. Escucho, te escucho, te escucho. Chicos, esperá. Nos vemos en 5 minutos. Vuelvan a conectarse. Y media, así voy a buscar el cable. Preparen el mate y traigan facturas. Terrible.